declare esto conmigo. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Amén. Quiero que vayas conmigo al libro de Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Quiero hablar de tener fe en nuestra posición en Cristo. Tú tienes que creer lo que ya Cristo hizo por ti. Tú tienes que creer donde tú estás sentado. Dice, pues pastor, yo estoy sentado en Pachuca Hidalgo, en Iglesia IFAN, sí, en lo físico, pero en el espíritu usted está sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. En el espíritu usted está sentado juntamente con Él en los lugares celestiales. Y es importante que nosotros tengamos escritura para que basemos nuestra fe, porque el principio de nuestra fe empieza donde el conocimiento de Dios está. Cuando yo tengo conocimiento de lo que dice la palabra, mi fe tiene una base, mi fe tiene cimientos. En el libro de Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Aleluya. Dice la palabra en Efesios, dice, y nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Tengo una pregunta para usted. Usted está en Cristo. Usted es una nueva criatura. ¿Dónde está usted sentado de acuerdo a las Escrituras? ¿Dónde está usted sentado en estos momentos? Usted está sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No sé cuándo se me haga una realidad esto, pero en algún momento yo voy a querer que alguien haga una silla, y en esas no tiene que hacer la silla, pero quiero la imagen de Cristo sentado, ¿ok? Y quiero que en esa imagen alguien se pueda sentar dentro de la imagen, porque es lo que dice la palabra, es lo que yo veo. Cuando yo veo esto, yo veo a Dios Padre sentado en el trono, veo a Dios Hijo sentado a la diestra de Dios Padre, y cuando usted lee las Escrituras, usted está sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Amén. Haz de cuenta que usted está en Cristo sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Amén. Usted tiene autoridad, usted tiene poder, usted tiene la mente de Cristo, aleluya. Usted tiene, y vamos un paso más adelante, lo que hablaba el pastor Dustin hace ratito, el Espíritu Santo vive dentro de ti. El poder que levantó de los muertos a Cristo Jesús. Vaya conmigo a Romanos 8, por favor. Romanos 8, Romanos 8. Capítulo 8, versículo 11. Quiero que lo veas esto porque es poderoso esto. Márcalo en tu Biblia, por favor. Marca esta escritura, subráyala. Yo no sé de usted, pero en mi Biblia, en el teléfono, yo marco mis Biblias y se van a notas. Y tú necesitas basar tu fe en las escrituras. Tu fe está fundada en la palabra de Dios. El principio y el fin de tu fe está en Cristo Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, fíjate, está haciendo una comparación y está diciendo esto. Si el mismo espíritu que levantó de entre los muertos a Jesús mora en vosotros, dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que levantó de entre los muertos a Cristo Jesús. Fíjate lo que va a hacer contigo. Vivificará o dará vida juntamente con Él. Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora, ¿dónde? En vosotros, que mora en nosotros. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Estamos sentados a la diestra de Dios Padre en los lugares celestiales. Usted y yo, como hijos de Dios, necesitamos caminar con ese conocimiento, con ese conocimiento de nuestros derechos y privilegios en Cristo Jesús. Amén.
ya ves que hay videos en internet de todo índole, pero vi una persona en los Estados Unidos que lo pararon unos oficiales y le pidieron que abriese la ventana del carro. Y él les dijo, ¿me estás deteniendo por algún delito? Y el policía le dice, no, ¿estoy detenido? No, entonces no tengo que abrir la ventana de mi auto y si ya terminaste, me voy a retirar. ¿Y sabes qué? El policía no podía hacer nada, nada. ¿Por qué? Porque estaba actuando sobre sus derechos constitucionales de no poder ser parado, detenido sin haber razón o sin alguna cosa que hay un artículo que dice que pueden hacerlo, entonces, pero no tenían nada. Usted como cristiano, Jesús dijo en San Juan capítulo 16, Jesús dijo lo siguiente, en el mundo, diga en el mundo tendréis aflicción. Pero ahí no termina el versículo. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Yo he vencido al mundo. Jesús dice, en el mundo van a tener aflicción. En el mundo Jesús, nuestro ejemplo, tuvo aflicción. Los religiosos de su día constantemente andaban buscando ocasión para matarlo. Constantemente los religiosos del día de Jesús andaban buscando una ocasión de tropiezo. Mandaban gente, mandaban doctores de la ley, mandaban gente especializada que le podía tender una trampa, le podía tender un lazo para que Jesús, el día que trajeron a la mujer que fue capturada en el acto de adulterio, la trajeron porque sabían que la ley decía que quien cometiera adulterio tenía que ser apedrado por el pueblo públicamente. Pero ¿sabe qué? Jesús les salió un paso adelante a esta gente, porque ¿cuántos de ustedes saben que para cometer adulterio una mujer tenía que haber un hombre ahí también? ¿Y dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre? Ni en un juicio terrenal de ellos la podían encontrar culpable de adulterio, porque necesitaban el otro partido, necesitaban la otra parte. Pero ¿sabe qué? Jesús, lleno de gracia, lleno de sabiduría, lleno de favor, lleno de toda gracia, Jesús les contesta a ellos sin romper la ley. Sin quebrantar la ley, Jesús les responde en sabiduría y dice que Jesús se agacha y empieza a escribir en tierra con el dedo y se levanta y le dice a aquellos que están acusando a la mujer, trayéndosela a Jesús para que sea apiedrada porque fue encontrada en el acto de adulterio, y Jesús les dice, el que esté sin pecado arroje la primera piedra. El que está sin pecado arroje la primera piedra. ¿Y sabe qué? Se despidieron de uno por uno hasta que quedó la mujer sola ahí. ¿Y sabe lo que Jesús le dijo a ella? Ni yo te condeno. Ve y no peques más. ¿Y sabe? No lo pudieron atrapar. En el mundo tendréis aflicción. Vinieron en el templo y le dicen a Jesús, vinieron en el templo y le dicen a Pedro, ¿qué? ¿Tu maestro no paga los impuestos del templo? Y Pedro se viene con Jesús, pero se viene rápido y dice, maestro, me están pidiendo. Y antes de que pudiese hablar, Jesús le dice, Pedro, ve, echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, dice, ábrele la boca y allí va a estar una moneda, un estatero, parece que es. Dice, pagas tus impuestos y mis impuestos. Ve, todo lo que Jesús necesitaba para vivir una vida victoriosa estaba a la disposición de Él. Todo lo que tú necesitas y lo que yo necesito para vivir una vida victoriosa aquí en la tierra, no quiere decir que no vamos a tener retos, no quiere decir que no vamos a tener cosas que vienen a retar nuestra fe, pero lo que sí quiere decir es que en cada circunstancia tú tendrás
alguien que se va a parar contigo. Tú tienes un abogado, un licenciado que se parará contigo. Dentro de ti vive el poderoso Espíritu Santo que te va a mostrar qué hacer, que te va a enseñar qué debes decir, que te va a enseñar lo que has de hacer. Aleluya. Muchas veces mi esposa y yo hemos estado enfrentados con circunstancias o una situación, y lo primero que hacemos es ponernos de acuerdo. Es orar ella y yo. Si no sale de ella, sale de mí. Pero sale de uno de los dos y comenzamos a orar y comenzamos a pedir a Dios sabiduría. Comenzamos a pedir a Dios que nos dé, que podamos ver lo que no podamos ver, lo que no podemos ver en lo natural, que Dios nos lo haga ver en lo espiritual. ¿Y sabes qué? Cada vez, sin fallar, cada vez el Espíritu de Dios nos muestra qué hacer. ¿Somos perfectos? No, no somos perfectos. ¿Tenemos fallas? Sí tenemos fallas. Pero ¿sabe una cosa? Usted es lo único que Dios tiene con qué trabajar en este mundo. Con todas sus fallas, con todas sus debilidades y todo, usted es la única persona que Dios tiene para poder trabajar aquí en este mundo. Así es que no se esté fijando en sus fallas, no se esté usted fijando en sus debilidades, porque Dios le dijo al apóstol San Pablo: en tu debilidad mi poder se manifiesta. En tu debilidad mi poder se manifiesta. Donde tú eres débil, Él es fuerte. Amén. Donde tú eres débil, Él es fuerte. Donde tú no sabes, Él sabe. Porque dentro de ti vive el genio, el Espíritu Santo de Dios. Vive dentro de ti un genio. Aleluya. Dentro de ti vive el que creó los cielos y la tierra. Dentro de ti vive el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús. Dentro de ti vive el que va a vivificar vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Aleluya. Y todos tenemos cosas que tenemos que creer a Dios. Todos tenemos cosas que tenemos que creer a Dios. Pero es mucho más fácil creer a Dios de una posición sentado en Cristo que de una posición de ¿me lo merito o no? ¿Oré o no? ¿Ayuné suficiente o no? Y todas estas cosas son buenas. ¿Leí mi Biblia suficiente o no? Todas estas cosas, leer tu Biblia, ayunar, orar, hacer todas estas cosas es bueno y es noble, es parte de la vida del creyente, pero no es la razón por la cual Dios responde a tus oraciones. Dios no responde a tus oraciones por lo que tú haces. Dios responde a tus oraciones por lo que dice su palabra. Amén. Voy a repetir eso. Dios no responde a tus oraciones por lo que tú haces o lo que tú has hecho o tus méritos o que tú eres muy bueno, como la mujer que estaba pidiendo oración un día en una iglesia donde el hermano Hagin era pastor y él la podía escuchar, y estaba en el altar la mujer, y también había entrado un hombre que venía borracho, venía todavía ebrio con el olor a vino en su aliento, y la mujer tenía años en la iglesia. La mujer tenía años en la iglesia y dice, yo la podía escuchar, y se iba a orar por gente. Yo la podía escuchar que ella decía: oh Señor, sáname, porque yo llevo de comer a los hospitales a gente necesitada. Oh Señor, sáname, porque yo le hago pastelitos a familias que visitan la iglesia. Oh Señor, sáname, porque yo hago esto. Ve, ella estaba pidiendo que Dios le sanara por los méritos o por los actos o hechos que ella había hecho. Oh, pero este hombre que estaba aquí es como aquel hombre que se pegaba en el pecho y decía: yo no soy como los pecadores, yo no soy como aquellos, yo no soy como aquellos, yo no soy. Y el otro vino y dijo: oh Señor, perdóname a mí, un pecador. Y dice el hermano Hagin, ella venía a Dios con lo que ella había hecho, dice, y yo sabía que no iba a recibir sanidad. Dice, yo podía orar por ella todo el día y no iba a recibir sanidad. Dice, en cambio fui con el que venía con aliento a licor y le impuse manos y recibió sanidad. ¿Sabes por qué? Porque él no podía decir: perdón,
Señor, vengo a ti porque yo no tomo. ¿Sí me entiende? Ve, no venía a Dios con sus méritos. Usted necesita venir a Dios en su posición en Cristo. Usted necesita tener esa seguridad de hijo y de hija de Dios. Amén. Usted necesita venir a Dios con esa seguridad de que usted está sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales, que Dios lo ama a usted y que Dios es su Padre, que Él te ama a ti. Oh, gloria a Dios. Y Él está esperando, hermano, con sus brazos abiertos para ayudarte a ti. Amén. Aleluya. No tenéis, dice Jesús, no tenéis porque no pedís, pedid para que vuestro gozo sea completo, para que vuestro gozo sea cumplido. Ve conmigo, por favor, porque hay cosas con esta bendición espiritual, hay cosas que vienen. Aquellos de ustedes que están tomando notas, pueden tomar notas, pueden escribirlo, si lo está haciendo en su teléfono, gloria a Dios, marque estas cosas para que vaya a casa y las lea, porque a veces, te digo una cosa, podemos escuchar y retener alguna parte, pero saliendo por ahí pasa algo y se nos olvida. Ayer antier Justin me dijo algo que necesitábamos hacer y si yo no lo escribo, se me va a pasar. Y le mandé un correo, le mandé un WhatsApp, un message, y le digo, oye, ¿qué necesitaba hacer? Ya me mandó, ya lo tengo escrito, ahora ya no se me olvida. Nomás voy y ya sé lo que tengo que hacer. Lo mismo sucede con la palabra, porque sabía una cosa, que en la parábola del sembrador, uno de los ladrones que viene a robar la palabra. Viene a robar la palabra porque él sabe que si roba la palabra, si no hay palabra, no hay fe. Si no hay palabra, no hay dirección. Si no hay palabra, no hay instrucción. Si no hay palabra, no hay revelación. Si no hay palabra, no hay instrucción para tu vida. Si no hay palabra, no hay dirección para tu vida. Y el enemigo sabe que si puede robar la palabra, él puede lograr tenerte detenido, tenerte estancado. Gálatas 3, 13 y 14. Quiero que vayas conmigo. Diga conmigo, la bendición. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Estamos sentados en Cristo Jesús, en los lugares celestiales. Pero mira lo que hizo Cristo Jesús en la redención. Esto es parte de la obra en la cruz del Calvario. Esto es un acontecimiento real y un cumplimiento real de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Gálatas 3, 13 y 14 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La maldición de la ley tenía tres partes. La maldición de la ley tenía tres partes: enfermedad, pobreza y muerte espiritual. Enfermedad, pobreza y muerte espiritual eran parte de la maldición de la ley. Y dice la palabra que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Nos redimió Cristo de la maldición de la ley. Entonces Cristo nos redimió de pobreza, de enfermedad y de muerte espiritual. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Nos redimió de la maldición de la ley, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo, diga conmigo usted, en Cristo, aleluya, en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. En Cristo, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Quiero hacer un paréntesis. La bendición de Abraham. ¿Qué era la bendición de Abraham? Algunos de ustedes ya me han escuchado hablar de esto. Gloria a Dios, va a ser un refrescar su conocimiento sobre ello. Otros no han escuchado y va a ser revelación para ustedes. ¿Qué es la bendición de Abraham? La bendición de Abraham son palabras que Dios habló a Abraham. Son palabras, porque Abraham fue llamado por Dios para salir de una tierra donde la gente no tenía ni pacto con Dios. Pero Abraham tenía ciertas características que a Dios le gustaban. ¿Sabía usted que hay gente allá en el mundo que no tiene a Cristo, pero que viven vidas mejores que cristianos? ¿Sabes por qué? Porque tienen algunos principios y algunos valores que se apegan a las escrituras. Y cuando tú tienes principios y valores que se apegan a las escrituras,
La palabra no puede volver vacía. La palabra no puede volver vacía. Los judíos no conocen a Cristo, no lo reciben como Cristo, lo rechazaron, pero practican los principios de la palabra de Dios y tú no has visto un judío pobre. Son dueños de los mercados de los diamantes, son dueños de los mercados de los textiles, son dueños de los mercados, bueno, de los mercados que sean mercados. Dice, le puedes dar todo a la gente y en un rato los judíos lo van a tener en su control. ¿Sabes por qué? Porque en sus principios y en su economía se apegan a los valores de la palabra de Dios. Y cuando haces eso, no puedes fallar. Y a la palabra no puede fallar. La palabra no puede fallar. Dice que Dios habló palabras sobre Abraham y le dijo, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham creyó a Dios. Mira, creyó a Dios. Es lo único que tú tienes que hacer cuando lees la palabra. Creer a Dios. Es lo único que tienes que hacer cuando lees la palabra. No trates de entenderla. No trates de razonarla. No trates de explicarla. No le estés dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas para que tu mente lo entiende. Porque el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque las cosas del Espíritu de Dios se han de discernir espiritualmente. Entonces lo único que Dios pide de ti es que creas. Tomás, te voy a dar ahorita 200 pesos para que lleves a Karina y le compres una limonada con agua mineral. ¿Ok? ¿Qué tenía que hacer Tomás? ¿Sabe por qué? Me conoce. Él me conoce. A veces te tiene que pelear conmigo para pagar la cuenta. A veces vamos a algún lugar. A veces le llamo en la madrugada, ven por mí y llévame a la central de autobuses para tomar mi autobús, para tomar mi avión en la central de autobuses y yo ya estoy curado. Que si le digo, echa esto de gasolina, me va a decir, no, y no me lo quiere agarrar. Entonces él se baja a bajar mi maleta, yo saco mi cartera y dejo en el vaso ahí donde pone su vaso, dejo dinero. Y él se sube y yo me bajo y ya me fui, no me lo puede regresar y se tiene que ir con ellos. ¿Sí me entiende? ¿Y sabe por qué tiene fe en mí él? ¿Por qué cree en mí? Porque me ha visto actuar. Me ha visto actuar. En tu vida, quiero hacerte una pregunta. En tu vida, en algún momento, ¿Dios ha contestado una oración? Tienes base de fe para creerle a Dios. Ya no vayas a ningún otro lugar, nomás ve a donde Dios ya actuó en tu vida una vez. Nomás ve a donde Dios te sanó una vez en tu vida. Oh, tú eres el sanador. Oh, yo recuerdo que yo tenía esto. Yo tenía Mire, hermano, déjeme decirle una cosa. Yo no podía, hace 3 días yo no podía caminar. ¿Ok? 4 días. Pregúntale a los muchachos. Me veían y andaba manqueando. ¿Ok? Fui a pescar. ¿Ok? Como la playa está como a 30 minutos de mi casa en Bronzeville, hay tardes que le digo a Arnie, ya no hay nada que hacer, ya no vamos a hacer nada, ya no tenemos ni un compromiso, ya no tenemos que hacer nada. Agarro mis varas de pescar, las echo a la camioneta y le digo, ¿quieres ir conmigo a la playa unos 30, como 3 horas, de 5:30 que no nos queme el sol hasta como 8:30 que oscurece? Es tuyo el de 200, ya échatelo a la bolsa. Y agarré mi vara, agarré varias de mis varas y compré mi carnada y me fui y estaba la marejeada, ¿es correcto? Muy fuerte. La marea estaba muy fuerte, las olas. Entonces noté que llegué a un lugar donde estaba hasta aquí, pero yo veía que allí estaba arena. Entonces crucé y subí y me llegaba a la rodilla otra vez. Se hacen barras o unos, aún en el mar, se hacen pozos de arena, donde las olas se llevan la arena y donde entran y salen. Pues yo venía ya
fui, me metí hasta medio pecho y agarré mi vara y la aventé y dije, tiburón, vente, ahora sí. Ernie se ríe de mí porque dice, ¿cuándo vas a sacar un pescado grande? Yo, puro chiquitito. Estoy sacando todos los chicos para cuando venga la siguiente vez ya no queda ni un chico, ¿verdad? Y vengo caminando con la vara y dejando el hilo salir para ponerlo en la estaca, cuando piso en un pozo y yo sentí que algo en mi talón se estiró, ¿ok? Y seguí caminando, me dolía y seguí caminando, me dolía y nos fuimos, ya terminamos eso, llegamos a la casa y Miriam y Dustin estaban ahí, nos echamos un baño porque andábamos en el agua y yo no podía ni caminar, pero quería ir por una hamburguesa. Y le digo, yo voy con ustedes y me pongo unos tenis que apenas me puedo poner porque me duele ponérmelos, ya voy. La siguiente mañana, toda la noche estaba esta parte del tendón aquí, como que hacía así, la punzada. Y me levanto en la mañana y no puedo ni pisar. Ahí voy, así créeme, así voy caminando. En el nombre de Jesús, yo hablándole, en el nombre de Jesús. A todo músculo, todo tendón, todo nervio, todo tejido sea sano. Para los 2 días ya caminé, ya ando caminando, ya no traigo dolor. No me va a creer que piso una piedrita con el tacón, con el zapato, piso una piedrita y se movió. Otra vez se volvió a alterar, esto. Y luego me voy en la camioneta y la camioneta no trae cruise control, ¿cómo se dice? Control de velocidad. No trae, tengo que llevar el pie así por 3 horas y media. Cuando me bajé, no podía ni pisar y tengo que dar clases en el instituto. Ahí está, el maestro viene, fuego del Espíritu Santo y no puede ser. ¿Ok? Oro otra vez y comienzo a caminar en el nombre de Jesús. Y toda la semana volví a funcionar sin andar manqueando, sin dolor, sin nada. Toda la semana doy clases, el domingo predico, me subo en la misma camioneta y me voy a la frontera y llevo el pie otra vez 3 horas y media así. Llego a la frontera, no puedo caminar. No puedo, me duele. Voy a firmar unos documentos de la iglesia con un pastor que es licenciado y me dice, lo primero que vio fue, ¿qué te pasó en el pie? Yo como que quería entrar ahí, que no me viera. Cuando cerraba los ojos yo daba sí, pero no la pude hacer, me captó. ¿Y qué crees? Ahí sentado me dice, pastor, somos pastores los dos. Dice, déjame orar por ti. Oyes, y pongo mi pie sobre la mesa y pone sus manos. Te voy a ser sincero. Ernie es testigo, ahí estaba. Comienza a orar y luego se calla y no dice nada. Pero yo puedo sentir la presencia de Dios ahí. Yo puedo sentir la presencia de Dios. Y yo traía dolor al entrar ahí. ¿Y qué crees? Salí de su oficina sin dolor caminando. Salí de su oficina. Hicimos el viaje para acá, traje el pie en una posición 11 horas, no me duele. Hack manejó, gracias a Dios. Hack. Ay, ni presenté a Hack y Amy. Amy, Hack, pónganse de pie, por favor. Allá están atrás mis hijos. Aleluya. ¿Y sabes qué? Aún el pastor tiene que pararse firme en las escrituras. Aún el pastor necesita orar. Y me vino a memoria, me vino a la mente cuando estaba orando él por mí. Dice las escrituras, orad los unos por los otros para que seáis sanados. Fíjate, parado en nuestra fe, yo sé que la sanidad es voluntad de Dios. Yo sé que salud y sanidad es voluntad de Dios, pero nos tenemos que parar en la fe de que sabemos que es voluntad de Dios y echar al enemigo fuera.
Tú tienes que pararte en tu economía y saber que Dios dijo que tú vas a ser bendecido y el enemigo tiene que quitar sus manos de tus finanzas. Y tú tienes que hablarle en el nombre de Jesús y decirle: la gracia de Dios y el favor de Dios están sobre mi vida. Dios bendice toda obra de mis manos. Todo lo que toco para hacer es bendecido y se multiplica y es prosperado. Yo tengo que hablar porque las promesas de Dios son activadas por vos. Las promesas de Dios, lo que Dios ya nos compró en Cristo Jesús, se activa en nuestras vidas por nuestra voz. Las promesas de Dios se activan por vos. Las promesas de Dios se activan con tu voz. Me está preguntando a quién le quieres llamar, ¿ves? Hasta Siri se activa con voz. Cerca, ¿quién quieres llamar? A nadie. Gracias, Siri, a nadie. No one. No one. Que no entiende español, Siri. Las promesas de Dios, diga conmigo, se activan por vos. Mi voz activa las promesas de Dios en mi vida. Aleluya. Dice, vamos a ver esto. Mateo 28:18. El estar sentados con Cristo, vino toda bendición espiritual. Nos bendijo con toda bendición espiritual y nos dice que la bendición de Abraham está sobre nosotros. Pero ahora fíjate lo que dice. Dice en Mateo 28:18-20, dice que nos dio autoridad. ¿Ok? Yo no tengo autoridad sobre tu vida. Yo tengo autoridad sobre mi vida. Yo no tengo autoridad sobre personas. Yo tengo autoridad sobre mi persona. Yo tengo autoridad sobre mi esfera de influencia. Yo no tengo autoridad sobre tu familia o la familia de aquel o de aquella. El único tiempo que tenemos autoridad es cuando aquellas personas nos permiten y nos dicen: pastor, le doy autoridad para que usted ore de esta manera en mi vida. Entonces, y solamente entonces, podemos ejercer autoridad fuera de nuestra esfera de influencia. Y Jesús viene con los discípulos en Mateo 28:18-20 y le dice Jesús, se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los estudiosos, los teólogos, los estudiosos nos dicen que esta escritura en San Mateo 18-20 es Jesús diciéndoles: toda potestad me es dada. Había resucitado entre los muertos, había vencido al enemigo Satanás, lo había exhibido públicamente, triunfando sobre él en la cruz. Ahora resucitado de los muertos, y viene con sus discípulos y les dice, les hace una transferencia de poder. Amén. Hace una transferencia de poder. Es como cuando sale un gobernador y entra otro, o sale un presidente y entra otro y le dan la investimenta, ¿verdad? Se la pone sobre él y ahora él se convierte en el presidente de los Estados Unidos mexicanos y ahora él es el presidente. El que salió es expresidente, tenía poderes, tenía habilidades, tenía cosas que él ejercía autoridad, pero ahora la vestimenta o la investimenta está sobre otra persona y se la transferieron. La nación, el Congreso, las leyes y todo va detrás para transferir el poder a ese partido o a esa persona. ¿Y qué sucede? Ahora esa persona comienza a ejercer autoridad. Pues Jesús en Mateo 28:18-20 transfirió autoridad a ti y te dijo: yo ya me voy.
Yo ya me voy. En Juan dijo, es necesario que yo me vaya, pero si me voy, no los dejaré huérfanos. Enviaré a vosotros el Espíritu Santo. Él estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El poder de Dios, el poder que estaba en mí, el poder que me llevaba a mí para hacer milagros y sanar enfermos, resucitar muertos, el poder que estaba en mí, el poder con que mi Padre me ungió a mí con poder y Espíritu Santo y fuego, es el mismo poder que ahora está en ustedes. Y ahora ustedes vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándolos que guarden todas estas cosas que yo os he enseñado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Declare conmigo, Dios está conmigo. Yo nunca estoy solo. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Yo nunca estoy solo. Nunca estoy solo. Lucas 10:19. Lucas 10:19. Si no fuese suficiente esa transferencia de poder, fíjate lo que Jesús dice ahora. Lucas 10:19 dice, he aquí, os doy potestad. En algunas traducciones usa autoridad. En el inglés usa autoridad. I give you power. Te doy poder. Aleluya. Te doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Aleluya. ¿Qué te va a hacer daño? Nada. Nada os dañará. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, he aquí os doy potestad, te doy poder de hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, Satanás. Te doy poder, te doy autoridad para hacerlo. ¿Sabía usted que Jesús dijo que enfermedad es opresión diabólica? Ahora, no toda enfermedad es del diablo. No toda enfermedad es causada por el diablo. ¿Ok? Hay enfermedad causada por ignorancia. Hay enfermedad causada por las indulgencias de uno mismo. Negligencias, pero te quieres comer todo. ¿Sí me entiendes? Y quieres comer de todo. Como dijo un buen médico que conocí hace muchos años, puedes comer de todo, pero no todo el tiempo. ¿Ok? Puedes comer de todo, pero no todo el tiempo. Y así es que, ¿cómo nos damos cuenta que no toda enfermedad es del diablo? Porque un día traen a Jesús un ciego y le dicen, maestro, ¿quién pecó? ¿Sus padres o él? Y ellos le estaban preguntando, maestro, ¿quién pecó, sus padres o él, para que él esté ciego desde nacimiento? ¿Y saben lo que le respondió Jesús? Jesús le dijo, ni él ni sus padres. Pero en esta ocasión, aquí, en esta situación, se va a manifestar la gloria de Dios. Para enseñarles que el que nació ciego no tiene que quedar ciego. Aleluya. El que nació ciego no tiene que quedar ciego. El que nació pobre no tiene que quedar pobre. El que nació deshecho no tiene que quedar deshecho. El que está quebrantado no tiene que quedarse quebrantado. El que está triste no tiene que quedarse triste. Oh, tú no tienes que quedarte en la condición en que estás, porque tú tienes la palabra de Dios, y la palabra de Dios hará un espacio para ti, para que tú puedas salir. Oh, yo veo, hoy cantábamos, yo veo rompimientos. Yo veo rompimientos, y en esos rompimientos es donde tú te sales de donde tú estás. En esos rompimientos es donde tú te sales a un lugar más espacioso. Amén. Aleluya. Hacer las obras de Cristo. San Juan 14:12. San Juan 14:12. Fíjate la bendición sobre nuestras vidas. El hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza el enemigo. Pero ahora dice Jesús aquí, fíjate lo que dice Jesús, se va, transfiere el poder, y ahora nos dice Jesús, ustedes pueden hacer estas cosas. Y les dice, de cierto os digo, el que en mí cree, habrá alguien aquí que cree en Cristo.
Ejerciendo fe en tu posición en Cristo te va a dar autoridad. Ejerciendo fe en tu posición en Cristo te va a dar autoridad. Ejerciendo fe en tu posición en Cristo Jesús te va a dar autoridad en tu vida. Y les dice Jesús, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago. Quiero nomás tomar unas 5 o 6. Una de las obras que hizo Jesús, Vania. Una de las obras que hizo Jesús. Resucitó muertos. Una de las obras que hizo Jesús. Multiplicó los panes. Una de las obras que hizo Jesús. Libertó cautivos. Una de las obras que hizo Jesús. Convirtió el agua en vino. Una de las obras que hizo Jesús. Limpió leprosos. Una de las obras que hizo Jesús, hermana Guillermina. Abrió el... ¿Cómo? Oh, caminó sobre el mar. Sí, caminó sobre las aguas. ¿Ok? Bueno, le paramos ahí. ¿Le parecen milagrosas esas cosas? ¿Le parecen sobrenaturales esas cosas? Limpió leprosos, resucitó muertos, multiplicó panes, caminó sobre el agua, convirtió el vino, el agua en vino. Y me dijiste una. Libertó cautivos, sacó dinero del pez, dio vista al ciego, calmó los vientos y las olas embravecidas del mar, maldijo a la higuera y se secó. Ya lo dijeron. Ahora, escucha. ¿Ya viste todas? Dicen, era la que yo estaba esperando. ¿Ya viste todas las obras sobrenaturales de Jesús? Mira lo que dice. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, y él las hará también. Y aún mayores. Porque yo voy al Padre. Ve, y porque él iba al Padre, ¿qué fue lo que dijo? Yo voy al Padre, pero no se vayan de Jerusalén porque enviaré la promesa del Padre, la cual me oíste decir, aleluya. Era el Espíritu Santo a venir a hacer su morada en nosotros para que donde quiera que fuésemos, ahora éramos cristianos. Como Cristo, aleluya. Donde quiera que iba Cristo, cambiaban cosas. Entró a la casa de Pedro, estaba la suegra de Pedro con fiebre, reprendió a la fiebre. Iba para Genezaret, lo conocieron los hombres de Genezaret y mandaron llamar todos los enfermos, los trajeron, vinieron y le pidieron a Jesús, nomás pasa por en medio y todo el que toque el borde de tu manto quedará sano. La mujer del flujo de sangre oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, tocó el borde de su manto y quedó completamente sana de su azote, de aquel sangrado de 12 años. Oh, gloria a Dios. Las obras, dijo Jesús, las obras que yo hago, los que creen en mí harán las mismas obras y aún mayores, porque yo voy al Padre. Aleluya. Oh, gloria a Dios. ¿Sabe? No tenemos ningún acontecimiento en las Escrituras. No tenemos ningún acontecimiento en las Escrituras de que un hueso desapareció en el pie de una persona. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Cristo no tenían radiografía. No sabían. Nomás lo que se veía por fuera. Y cosas, no todo se puede ver por fuera. Pero hoy hay cosas mayores sucediendo. Hoy hay cosas mayores sucediendo. Hoy hay cosas aún mayores sucediendo. Aleluya. Huesos desapareciendo. Hoy en la mañana, abrí mi Facebook y una memoria salió. Una pastora y su esposo en Rancho Cucamonga, California, en el desierto de California. Ellos en 2017, ella fue diagnosticada con cáncer en el seno. Fue diagnosticada con cáncer en el seno y alguien le hizo llegar una información o un mensaje del hermano Andrew Bowman. Y ella y su esposo empezaron a leer el material. Ahora, ¿son creyentes? ¿Son pastores? ¿Están llenos del Espíritu Santo? Pero la esposa tiene cáncer de mama, tiene cáncer en un seno. Dice, nos pegó la noticia, dice, pero duro.
Dice, nos pegó la noticia, dice, lloramos. Algo que no esperábamos, dice, no esperábamos. Pero dice, luego nos llegó la noticia de este mensaje del hermano Andrew Wommack y lo comenzamos a ver. Dice, y nos dimos cuenta que en 2017 tendrían unas conferencias que se llama Sanidad está aquí. En esas conferencias yo fui uno de los invitados. Ella me dice, la noche que usted estaba ministrando, el Espíritu de Dios se estaba moviendo y la gente se estaba cayendo de sus sillas, unos llorando, otros riendo. Dice, y nosotros estamos viendo en la televisión en nuestra sala, por internet, las conferencias, cuando de repente lo que está sucediendo en la tele, lo que está sucediendo allá en Colorado, sucede en mi sala y me caigo al piso y se cae mi esposo al piso y comenzamos los dos a llorar y a reír, a llorar y a reír. Dice, y allí estábamos en Rancho Cucamonga, California. Ustedes están en Colorado, en Woodland Park, Colorado, pero el mismo espíritu que está en Woodland Park, Colorado, está en Rancho Cucamonga, California. Dice, cuando me levanté de ahí, yo sabía que algo había acontecido. Dice, fui al médico y no encontraron nada de cáncer en mi seno y estoy completamente sana. Y hoy está celebrando otro cumpleaños. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque hoy tenemos tantas cosas de que echar mano. Hoy a través de esas cámaras gente recibe sanidad en sus casas. Hoy a través de esas cámaras gente recibe a Cristo como Señor y Salvador. Hoy el mensaje está yendo alrededor del mundo, de arriba a abajo, de lado a lado del mundo. El mensaje está saliendo del poder de milagros de Dios. Oh, Dios hace maravillas. Dios hace milagros. Y Jesús dijo, el que cree en mí. Quiero hacer una observación. Si tú estás sentado en Cristo, ¿crees que sería bueno creer como Él cree? ¿Ah? Porque entonces no serías un cristiano. Entonces, si estás sentado en Cristo, quiere decir que te has identificado con Cristo. ¿Ok? Si tú estás sentado en Cristo, quiere decir que tú te has identificado con Cristo y esa identificación con Cristo te ha metido adentro de Jesús y tú ahora estás en Jesús. ¿Y sabes lo que ahora nomás te corresponde hacer a ti? Creer lo que Él cree. Creer lo que Él cree. Hermanos, lo voy a repetir otra vez porque unos de ustedes me están viendo así como que el cerebrito está tratando de... Si usted está sentado en Cristo, entonces usted debe ponerse de acuerdo con la fe de Cristo, porque déjeme decirle que la fe de Cristo, Él tomó una medida de la fe de Dios y la dio a usted. Entonces usted tiene la fe de Dios, usted tiene la fe de Cristo, usted puede creer. Usted puede creer por milagros, usted puede creer por provisión, usted puede creer por trabajo, usted puede creer, pero ¿sabe una cosa? Usted necesita fe. Fe se mueve. Fe se mueve. Diga conmigo, fe se mueve. Fe hace algo. Fe toca puertas. Fe hace llamadas. Fe hace algo. Necesitamos movernos en esa fe. El apóstol San Pablo iba a predicar el evangelio hacia Asia y le dice el Espíritu Santo, no desciendas a Asia a predicar el evangelio. En otras palabras, no es voluntad de Dios que los asiáticos se salven. Sí es, pero en ese momento no es la voluntad de ir ahí. Entonces se voltea el apóstol San Pablo y dice, voy a ir hasta tal lugar. Y dice, y nos fue impedido por el Espíritu Santo ir a tal lugar a predicar el evangelio. Que entonces no es voluntad de Dios ir ahí a predicar. No dijo ir por todo el mundo y predicar. Sí, pero para el apóstol Pablo en ese momento no es la voluntad. A lo que voy es que no se quedó detenido. Si le impidió ir para allá, ok, se vino para acá y dice, entonces vamos en aquella dirección. Le impidió ir en aquella dirección, se hizo noche, se acostó y dice que tuvo una visión celestial esa noche. Un hombre de Macedonia que le decía, ven acá y ayúdanos. Y dice que
En la mañana, cuando amaneció, zarparon hacia Macedonia porque le pareció bien a ellos. Les pareció bien. ¿Y sabe qué? Ya no les dijo el Espíritu Santo, no vayan a Macedonia. Y llegaron a Macedonia y encontraron a una iglesia y fundaron ahí la obra de Dios y el poder de Dios. Y esa iglesia de Macedonia fue la iglesia que participó en el dar y el recibir para enviar el evangelio. Y ellos se encontraban en una pobreza vil, se encontraban en una dificultad vil, pero Pablo fue enviado por el Espíritu de Dios para darles palabra. Oh, hermano, Dios te ha ungido a ti. Tú traes milagros, tú traes sanidad, tú traes palabra, tú traes lo que el mundo necesita, tú traes lo que familiares tuyos necesitan. No tengas temor pedir permiso para orar por ellos, que tú no eres el sanador. No tengas temor orar una oración en el nombre de Jesús, porque Jesús es el sanador. Tú no eres el sanador, tú no eres el proveedor. Jesús es el proveedor, Jesús es el sanador, Jesús es el libertador. Amén. Aleluya. San Juan 14:12, acabo de leerlo. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aleluya. Tú y yo ya fuimos comisionados. Tú y yo ya fuimos enviados. Tú y yo ya recibimos poder para ir y hacer discípulos a todas las naciones. Tú y yo ya recibimos poder de parte de Dios para sanar enfermos. Tú y yo ya recibimos poder de parte de Dios para compartirle el evangelio a toda criatura. No es tu responsabilidad que se salven. No es tu responsabilidad que sean sanos. Es tu responsabilidad llevar la palabra. Y lo demás lo hará el poderoso Espíritu Santo. Amén. Declare conmigo esta mañana: yo tengo la fe que vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Aleluya. Tengo un testimonio que quiero compartir con ustedes. ¿Por qué escogí este testimonio? Porque la gran mayoría de ustedes se encuentran creyendo por esto también. ¿Okay? Ya teníamos años de estar de misioneros aquí en México. Cuando llegamos a México, una persona nos pagó la mudanza de Matamoros, Tamaulipas, a Ciudad Victoria, Tamaulipas. Me dio un cheque para cubrir el depósito de renta un mes y le añadió dinero para gastos que necesitábamos. Me dio un cheque. Llegamos a Ciudad Victoria, empezamos a buscar, estábamos orando y Dios nos abrió puertas. Yo puedo ver la mano de Dios a través de toda nuestra vida, desde que obedecimos seguir el llamado de Dios sobre su vida. Y algo que veo y que ha marcado mi vida es lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Lo sobrenatural. Sobrenatural en protección, sobrenatural en provisión, sobrenatural en darnos lugares, sobrenatural en vehículos. Le estaba diciendo a Dustin que comencé a contar desde el tiempo que llegamos a México los automóviles y camionetas que hemos tenido y el kilometraje que hemos recorrido esos automóviles, porque casi siempre agarraba un carro nuevo, lo usaba 3 años, máximo 4 años, y ya tenía arriba de 220,000, casi 250,000 kilómetros, lo cambiaba por otro. Me di cuenta que en toda mi trayectoria manejando, esto es nada más mis vehículos, arriba de 1,300,000 millas
he recorrido en la República Mexicana. Eso es millas. Ahora, conviértelo a kilómetros. Alguien que sea ¿dónde está mi matemático aquí, mecatrónica? Míralo, allá está. El de mecatrónica. 1,300,000 millas convertidas a kilómetros. 1,600,000 kilómetros. Yo no sé de usted, pero yo pienso de esta manera. ¿Como cuánto se llevaría de gasolina para 1,600,000 kilómetros? Y ¿sabe lo que cuando salgo con esa cifra, levanto mis manos y le digo, oh, gloria a Dios, tú me diste todo ese dinero para poder ir a llevar tu mensaje. Oh, gloria a Dios, aleluya. 1,600,000 kilómetros y nunca me he quedado ni me voy a quedar sin gasolina. ¿Qué? Sí. Bueno, son 1,200,000 millas. No, 1,300,000 millas. Ajá. Es más, son 2,921,472 kilómetros. Y para todo eso hemos tenido carro para poder viajar. Para todo eso, cuando llegaba el momento para cambiar otro carro, 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 Dios todo el tiempo hacía provisión. Dios todo el tiempo hacía provisión. Cuando era tiempo para movernos a una casa, Dios hacía provisión. Solamente rentamos una casa por un año en Ciudad Victoria. El resto del tiempo eran nuestras casas. Dios nos bendijo de tal manera que podíamos comprar nuestra propia casa. Ya no rentábamos. ¿Por qué? Porque Dios nos movió a otro lugar. Y aquí fue el primer lugar donde llegamos a rentar otra vez y casi rentamos por 8 años, 9 años rentamos. Pero ya Dios nos dio casa, ya no estamos rentando. Ya no estamos rentando. Y comenzamos a creer a Dios. Ve, Jesús tenía que creer a Dios. Jesús tenía que caminar en fe también. Jesús tenía que ser obediente al mandato de Dios. Imagínate, y comienzo a pensar, si Dios me dio para gasolina, pues, oye, esto es más importante que gasolina. Si Dios me dio para esto, me dio para casa, me dio para esto, me dio para... Y comienzas a meterte en un lugar donde comienzas a recordar las maravillas de Dios, comienzas a recordar los milagros de Dios, comienzas a recordar las provisiones de Dios, comienzas a recordar lo bueno que ha sido Dios. ¿Y qué crees que acontece? Tu fe se activa. Tu fe es como que la estás energizando así con energía poderosa de la palabra de Dios. Oh, ¿qué es esto en comparación a lo que Dios ya hizo? ¿Qué es esto en comparación a lo que Dios ha hecho? Yo soy hijo de Dios, soy amado de Dios, yo soy su hijo, aleluya, y Él es mi padre, aleluya. Él me ama a mí, Él tiene cuidado de mí. Y cuando no sabíamos cómo íbamos a educar a nuestras hijas, universidades, algunos apenas están en primaria, tus hijos, y ya te estás mortificando por la universidad. Tranquilo, tranquilo. Saca esta etapa y luego cada día tendrá su afán, cada día viene con las cosas que tienes que creer. Pero el mismo que te ayudó a mandarlo por toda la primaria es el mismo que te ayudó a enviarlo a toda la universidad. Y es el mismo que te va a ayudar a criar a la nieta. Aleluya. Es el mismo que te va a ayudar a hacer las cosas, porque Él no cambia. Él no cambia. Él es bueno y para siempre su misericordia. Él es bueno. Alguien debe estar emocionado. Él es bueno. Él es bueno y para siempre su misericordia. Él es bueno y para siempre su misericordia. Él no cambia. Él no cambia. Su favor hacia ti no cambia. Tú puedes pecar,
pero su favor hacia ti no cambia. Él te ama y espera que te arrepientes y vuelvas a estar una vez más ahí en comunión con Él, porque Él te ama y Él te está esperando con brazos abiertos. Y Él te dice: tú eres mi hijo, yo no te voy a abandonar. Tú eres mi hija, yo no te voy a dejar. Yo estoy contigo, tú estás en mí, tú eres parte de mí. Yo tengo una inversión grandísima en ti. Dios tiene una inversión grandísima en ti. Dios tiene una inversión que invirtió toda su sangre por tu vida para comprarte a ti. Invirtió la vida y la sangre de su Hijo Jesucristo para comprarte a ti, para darte nueva vida, para hacerte un hombre y una mujer nueva en Cristo Jesús. Amén. Mira, hermano, la Escritura dice lo siguiente. Te lo tengo que leer, te lo tienes que ver. Creo que está en Romanos. El que no escatimó a su propio Hijo. Vamos a ver, ¿dónde está? Si alguien lo tiene primero que yo. Aquí está. Romanos 8. Romanos 8:32. Te espero a que lo busques porque lo tienes que marcar. Búscame la definición de escatimó, porque quiero que entiendan, porque usamos esa palabra y como que no se usa en el día de hoy. Escatimar o escatimó quiere decir dar en qué? Dar en menor cantidad. Él no dio en menor cantidad. Él no escatimó a su propio Hijo. Dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Si no escatimó a su propio Hijo y lo entregó por todos nosotros, dice: ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Qué bueno que dice aquí que no son algunas cosas, pero dice todas las cosas. Diga conmigo: todas las cosas. Léalo ahora sí conmigo en voz alta. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Wow, eso es poderoso. Eso es poderoso. Eso es poderoso. Estoy hablando de que tú eres amado de Dios, tú eres hijo de Dios, tú eres especial tesoro de Dios, tú eres la niña del ojo de Dios. Dios te ama a ti. Dios te ama a ti. César, cuando ustedes estaban orando y todos tus hijos estaban declarando: Padre, o un carro para ir a Zacualtipán, ¿ustedes no esperaron que el carro viniera para irse a Zacualtipán? Se iban en el autobús a predicar el evangelio. Pero Dios empezó a tratar y Dios empezó a hablar a mi corazón. Como habló al mío, podía haber hablado al tuyo también. Como me habla a mí, te puede hablar a ti también. Como Dios me habla a mí, te puede hablar a ti también, porque Dios no hace acepción de personas. Y Dios me habló y me dice: pregúntale a Tomás y Karina que si están dispuestos a regalarle su carro, un Spark, creo que es 2014, ¿verdad? 2013, un Spark, regalárselo a César y Keila. Y Dios me dice: y tú regálales a ellos la camioneta de Aviva el Fuego. Hablo con mi esposa, lo hablamos, estábamos de acuerdo. Creo que ella ya tenía eso en su corazón. Yo estaba sentado en las reuniones de Rodney Howard Brown en la Florida, y ella estaba viendo las reuniones a través del internet, y Dios le habló y le dijo: dale la camioneta a Tomás y Karina, y Tomás y Karina le pueden dar su carro a ellos. Le hablo a Ernie y me dice lo que está pasando. ¿Y qué crees que hace Dios? Me confirma lo que yo estoy sintiendo en mi corazón. Ahora los dos estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué hay que hacer? No más hacerlo.
Nomás movernos en fe y hacerlo. Ya Dios les había hablado a ellos que tenían en diciembre que prepararan el carro porque lo iban a tener que entregar. No sabían a quién. Ahora, ellos recibieron carro. Ellos recibieron carro. ¿Y ya tienes cuánto tiempo de estar yendo allá a Zacualtipán en él? 1 año y medio de estar yendo a Zacualtipán a predicar el evangelio y ya no van en autobús. Y imagínate, en 1 año y medio y Dios ha hecho provisión para gasolina, llantas, composturas, diferentes cosas. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Lo mismo con ellos. Las obras que yo hago, dice Jesús, vosotros las haréis también porque yo voy al Padre. Tú necesitas verte haciendo obras grandes. Tú necesitas verte haciendo obras mayores. Tú necesitas quitar tus ojos de ti y ponerlos en otros. Tú necesitas quitar tus ojos de tus necesidades y ponerlos en otros. Y cuando haces eso, se convierte en algo poderoso. Dios comienza a proveer para ti. Dios comienza a proveer para ti. Dios comienza a hacer provisión para ti. Dios comienza a mostrarte cosas poderosas. Dios te comienza a llevar a otro nivel de fe. Dios te comienza a llevar a otro nivel de obras en Cristo Jesús. Aleluya. Las cuales Él ha preparado de antemano para que tú y yo anduviésemos en ellas. Así es que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Aleluya. Dale gracias a Dios esta mañana por la palabra.